Decíamos al hablar de que la capacidad infinita de amor y de felicidad que hay en el corazón del hombre solo la puede llenar Dios. Y cuando creo que la voy a llenar con una criatura, me estoy engañando. Soy un estúpido. Estoy cambiando la felicidad verdadera, aunque cueste, pero las cosas que dan felicidad cuestan, hay que ganarlas. Así es el cielo. Aunque cueste, pero es la felicidad verdadera, la estoy cambiando por una ilusión. Es una esclavitud también, sobre todo cuando el pecado se hace costumbre, cuando se repite, cuando se hace hábito, cuando se hace vicio. El hombre que peca cree que es libre, porque se saca de encima la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Yo hago lo que a mí se me da la gana, yo soy libre, a mí nadie me impone, a mí nadie me manda. Y entonces se saca de encima la ley de Dios, se saca de encima ese Dios que lo ama y termina siendo esclavo de una criatura. Sobre todo en aquellos pecados que llevan al hábito, que llevan al vicio. El hombre termina esclavizado. Hay casos donde eso aparece con más claridad, digamos, cuando el caso se hace extremo. Las veces que lo habré escuchado, hablando con algún drogadicto, hablando con algún borracho, gente de Alcohólicos Anónimos que contaba la experiencia o el testimonio de su vida. Y recuerdo uno que decía, yo me odiaba a mí mismo y me tenía asco a mí mismo. Dice, porque yo no era un hombre, yo era una porquería. Y sin embargo, no podía dejarlo. Y eso lo he encontrado también en los drogadictos. Y lo he encontrado alguna vez en lo que es una prostituta vieja, o sea, una mujer que ha hecho de la prostitución una forma de vida. Y cuando llega ya a vieja, agastada, y es capaz de cualquier degradación para seguir tirando adelante. Una mirada de amargura, una mirada de tristeza. Lo he encontrado en algunos homosexuales también. Es algo que uno tiende a veces a reírse o a despreciar, pero a veces cuando uno conoce y tiene que atenderlo, digamos, como lo hace el sacerdote, uno encuentra a veces es más digno que de desprecio, es digno de lástima verdaderamente. Y sin embargo el tipo ya se ha hecho de eso una forma de vida, está agarrado, necesita una resolución heroica y una lucha contracorriente que a veces es tremenda, como lo es la del drogadicto, para poder salir de esa esclavitud, para poder salir de ese vicio. Uno cree que es libre y se esclaviza, se hace esclavo. Y el pecado hace esclavo de las criaturas y hace esclavo del demonio también. Es un desprecio del amor divino. Muchas veces en el Antiguo Testamento, sobre todo a través de los profetas, el Señor utiliza la imagen del viñador que ha cultivado la viña con todo cariño, con toda dedicación, con todo esfuerzo, y que la viña le da frutos amargos. ¿Qué he hecho yo?, dice por los labios de Isaías. ¿Qué más pude hacer por mi viña que no lo hice? Y la imagen que utilizan también los profetas del Antiguo Testamento para designar el pecado es adulterio, es prostitución. Por la alianza, el pueblo estaba como desposado con Dios. Dios lo había amado y lo había elegido para él. Y si esto vale para la alianza del Antiguo Testamento, para ese compromiso de fidelidad que el pueblo de Israel tenía con Dios, con cuánta mayor razón vale para nosotros que hemos sido rescatados por la sangre de la nueva alianza. Para nosotros que le hemos dado a Cristo nuestra palabra, con cuánta mayor razón vale esa fidelidad, ese amor que la Escritura compara al amor del matrimonio. San Pablo, cuando habla del sacramento del matrimonio en Efesios, dice, es imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Y entonces, ¿el pecado qué es? El pecado es como una infidelidad, es como un adulterio, una infidelidad al amor de Dios, una infidelidad a la fidelidad que nosotros debemos a Dios, que debemos a Cristo, que debemos a su Iglesia. Es como una prostitución. Y para el cristiano el pecado es de alguna manera un sacrilegio. No técnicamente el sacrilegio es la profanación de una cosa sagrada, de un sacramento. Es sacrilegio una comunión hecha en pecado mortal, es sacrilegio una confesión mal hecha, es sacrilegio la profanación de una cosa santa. Pero bueno, el cristiano ha sido santificado.
San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque por el bautismo la Trinidad está presente en nuestra alma. Y por la comunión el mismo Cristo es el que se hace presente en nuestra alma, verdadera, real y sustancialmente presente en la hostia que recibimos. Entonces cuando nosotros pecamos y manchamos ese cuerpo y manchamos esa alma, que es templo de Dios, de alguna manera estamos cometiendo una profanación, de alguna manera estamos cometiendo un sacrilegio. Es un robo, nos dice San Pablo también. Dice, a buen precio habéis sido comprados. Es decir, Cristo nos compró, nos rescató con su muerte en la cruz, con su sangre. No nos pertenecemos, somos de Él. Y estamos robando lo que es. Es una contradicción para el cristiano. El cristiano es hijo de Dios. El cristiano, en tanto cuanto peca, es un signo falso. Es un hijo que no se comporta como hijo. Es un hijo que contradice su condición de hijo. Qué dolor, qué sufrimiento para un padre, para una madre, cuando ha hecho todo lo que puede con gran sacrificio para educar a un hijo y una hija. Qué dolor cuando ese hijo sale torcido, cuando esa hija sale desviada, cuando no responde a la educación que ha recibido, cuando llena de disgusto con su conducta a los padres. Qué dolor, casi ganas de no reconocerlo como hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Y sobre todo, pero esto lo veremos en las meditaciones de la Pasión, lo que muestra la tragedia del pecado es mirar al Señor crucificado. O sea, Cristo crucificado, esa es la imagen más viva de la realidad del pecado. Podemos pensar entonces en el pecado así, como desorden, como mal uso de las criaturas, como estupidez, como esclavitud, como desprecio del amor de Dios, como sacrilegio y como contradicción para el cristiano. San Ignacio prefiere mostrarlo en una imagen más concreta, en sus consecuencias, y lo hace en esa meditación que llama de los tres pecados. O sea, nos hace mirar tres pecados a lo largo de la historia y las consecuencias de cada uno de esos pecados. Dice, pensar en el pecado de los ángeles, en el pecado de Adán, y en el pecado de un hombre que está en el infierno por un solo pecado mortal. Bueno, ver las consecuencias del pecado de esa manera bien concreta. El pecado de los ángeles. ¿Qué eran y qué son esos ángeles que pecaron? ¿Qué eran? En primer lugar, en su número. Dice el profeta Daniel 7:10. Millones le servían y 10 miles de centenares de miles lo asistían, una innumerable multitud. De esa multitud, alguno de los padres, San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, dice que la parábola de Cristo, para indicar el número de los ángeles, dice que la parábola de Cristo sobre las 99 ovejas que quedan en el redil cuando el pastor sale a buscar la oveja perdida, dice, las 99 ovejas son los ángeles que quedaron en el cielo. Y Cristo viene a buscar entre los hombres el número con el cual llenar el número de los ángeles que apostataron. Es una interpretación, no pertenece a la fe, ¿no es cierto? Pero ciertamente son un número grande. Y después en su dignidad. Están infinitamente por encima de los hombres. Son espíritus puros. Es aquello que afirmamos, bueno, en el credo largo, cuando dice creador de todas las cosas visibles e invisibles. Si no conociéramos la existencia de los ángeles por la revelación de Dios, es algo que casi se haría necesario pensando en el orden de la creación. Entre el espíritu puro e increado que es Dios y el hombre que es el espíritu encarnado, si no estuvieran los ángeles, quedaría allí como un lugar, digamos, en la jerarquía de los seres. El espíritu puro, pero creado, criatura de Dios. Esos son los ángeles. Son inteligencia, voluntad, puras, fuerza, gracia, luz. ¿Y fueron creados para qué? Lo mismo que el hombre, para hacer reverencia y servir y obediencia a Dios, su Creador y Señor.
así lo dice San Ignacio, para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, para el servicio de Dios. Tanto que el mismo nombre, ángel, es un nombre como de su oficio, significa enviado, significa mensajero. Cantar la alabanza de Dios en la liturgia del cielo y cumplir las órdenes de Dios siendo sus colaboradores en el gobierno del mundo. Y sin embargo pecan, viniendo en soberbia, dice San Ignacio. Sí, en primer lugar porque, como dice la Escritura, Eclesiástico 10:18, inicio de todo pecado es la soberbia. En el libro de Tobías, la soberbia acarrea la ruina. Y después porque el ángel no podía haber pecado de otra manera. O sea, en el ángel no se podían dar los pecados de la carne, los pecados de la sensualidad. Son pecados inferiores. La soberbia es el pecado angélico por excelencia, es el pecado espiritual, es el pecado demoníaco. Soberbia, que algunos dicen es envidia. Dios les hizo ver, dicen también esa interpretación, Dios les hizo ver la encarnación del Verbo. Y ellos sintieron entonces envidia del hombre inferior, pero Dios había elegido encarnarse allí. No lo sabemos, ciertamente hay soberbia que se expresa en rebelión contra Dios y en el nombre de Satanás, el adversario, y en su lema, no serviré, contra el cual se opone el de San Miguel, su mismo nombre, Micael, quien como Dios, que es la obediencia, la adoración, el acatamiento de Dios. E inmediatamente reciben el castigo por ese pecado de soberbia, de rebelión. Segunda carta de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Y Judas, versículo 6, a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. San Ignacio lo expresa diciendo, convertidos de gracia en malicia y arrojados del cielo al infierno. Eso es el demonio, tampoco fue creado malo. Por su pecado, por su voluntad rebelde, él se apartó de Dios, él rechazó su destino, él rechazó el amor de Dios, el amor con el cual Dios lo había creado. Y sigue siendo un ángel, es un ángel caído, pero es un espíritu puro, es una inteligencia poderosa. Y todo su trabajo, ¿qué es? Tratar de arruinar la obra de Dios. No puede herir a Dios en sí mismo. Cuando quiere rebelarse contra Dios, hace el papel ridículo. En la Edad Media le decían al diablo el mono de Dios, es el que trata de imitar a Dios como el mono imita al hombre y lo hace de una manera ridícula. El mono de Dios. No puede ponerse en lugar de Dios, sabe que es el permanente derrotado, pero que como no puede herir a Dios en sí mismo, trata de herirlo a Dios en aquello que Dios más ama, es decir, en sus criaturas. Por eso es el tentador por excelencia. Por eso es el que trata de arruinar la vida de los hombres, de empujarlos al infierno, de apartarlos de Dios. Trata de seguir introduciendo en el mundo el desorden y el pecado. Y de hecho lo logró, aunque al final será siempre el derrotado. Pero qué destino trágico, pasar de ser ángel de luz en la gloria de Dios a ser el demonio, el adversario, el enemigo. Y lo mismo el pecado de los primeros padres, el pecado de Adán y Eva, como nos lo cuenta la Escritura. Antes del pecado, ¿de qué manera había creado Dios al hombre? En ese primer Adán había una armonía perfecta. Era de alguna manera la imagen del hombre perfecto. Tenía la ciencia infundida por Dios, ciencia que era el conocimiento de las cosas que le permitía dominar las cosas y gobernar la creación. Tenía el dominio sobre las pasiones del cuerpo, la inmortalidad corporal, hay que saber entenderlo, al menos
Cuando hablamos de que Dios les había dado la inmortalidad, no quiere decir, qué sé yo, que podía estar Adán sentado acá escuchando esta charla, o que podíamos encontrarnos con él. No, simplemente es aquello que dice San Pablo: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, al final de su vida podía pasar a Dios sin pasar por el aspecto violento de la muerte, sin pasar por la muerte como algo violento. O sea, la muerte en el sentido en que la conocemos no existía para Adán. Y eso era como un don de Dios. El hombre, por su propia naturaleza, tiene relación a la muerte, por eso Dios lo ha creado bisexual, para que se prolongue la especie. Pero tenía ese don de Dios por el cual pasaría directamente a Dios sin pasar por la muerte. Y también la armonía del cuerpo, y después la gracia, la santidad, la justicia, la amistad con Dios. Cuando nos dice el Génesis que escuchaba los pasos de Dios o que se paseaba con Dios por el jardín del paraíso, ¿qué significa? Eso es una expresión para decir que Adán vivía en amistad, en relación permanente con Dios, en intimidad con Dios. No eran tan tontos los que escribieron el Génesis. A veces nos dicen son mitos o leyendas o en forma de mitos para la mentalidad de los pueblos primitivos. Macana, uno de los grandes exégetas católicos actuales, el padre Spick, que murió hace poco tiempo, dice en uno de sus libros, dice: hay más verdades sobre el hombre en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología. Y si uno analizara la descripción que hace el Génesis del primer pecado, claro, si la tomamos materialmente, la viborita enroscada en el árbol, la manzana que no la nombra y todo eso, pero macana, es una descripción perfecta de todo pecado, en símbolos, en imágenes si ustedes quieren, pero es la descripción perfecta de todo pecado, de la tentación, del adversario no humano, de la forma que adquiere la tentación, etc. Pero, en fin, no es lo que interesa aquí. Señalemos solamente la tentación. La serpiente, o sea, es la imagen de Satanás, le muestra a Eva ese fruto que Dios le había prohibido comer. Y entonces dice que, Génesis 3:6, Eva miró el fruto y vio que era bueno para comer, apetecible a la vista y bueno para lograr sabiduría. En esa frasecita, en esas 3 expresiones, están encerrados todos los pecados posibles. El primer pecado es la imagen de todo pecado. Bueno para comer, apetecible a la vista, bueno para lograr sabiduría. Son las mismas tentaciones que el demonio le va a hacer a Cristo del desierto. Que las piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo para hacer algo apetecible a la vista, es decir, la vanagloria, algo que llame la atención. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, es decir, para lograr sabiduría, la soberbia. Es lo que dice San Juan en su primera carta, cuando dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, eso es enemigo de Dios. Esas 3 concupiscencias fundamentales. Concupiscencia de la carne, es decir, todos los pecados que hacen a la molicie, a la comodidad, al placer del cuerpo, a los gustos, todo lo que hace a los pecados de la sensualidad, de los sentidos. Concupiscencia de los ojos, todo lo que hace a los pecados de la vanagloria, de la facha, de la apariencia, del aplauso, del llamar la atención, de la cáscara, del estatus, etc. La soberbia de la vida, todo lo que hace a los pecados de la voluntad de poder, de dominio, de mando, a la rebelión contra Dios. Son los 3 órdenes de pecado. Podríamos llamarlo el pecado carnal, el pecado psicológico y el pecado espiritual. Y eso está en el Génesis. Bueno para comer, la sensualidad. Apetecible a la vista, concupiscencia de los ojos. Bueno para lograr sabiduría, la sabiduría de aquel que se cree que es sabio en lugar de Dios. Y entonces Eva ya cede a la tentación y Adán también. ¿Cuáles son las consecuencias? Que es lo que nos muestra San Ignacio. Eso es el carozo de la meditación.
¿Cuáles son las consecuencias de un solo pecado en los ángeles, de un solo pecado en Adán, en el principio de la humanidad? Pierde la amistad con Dios, la gracia y la justicia original y los dones de Dios. Si el hombre obedece a Dios, mientras el hombre obedece a Dios, el hombre conserva la jerarquía interior, la jerarquía dentro de sí mismo. La inteligencia, que es la luz que le muestra la verdad, la voluntad que ama esa verdad como bien, esa verdad que la inteligencia le muestra, y las pasiones, los instintos, los sentimientos que están gobernados por la inteligencia y por la voluntad. Ese es el hombre como Dios lo creó, en la jerarquía de sus potencias. Cuando el hombre se rebela contra Dios, el hombre experimenta la rebelión dentro de sí mismo. La ignorancia en el entendimiento lúcido se oscurece y la voluntad se debilita. La debilidad en el apetito irascible, es decir, en el impulso de lucha, en el deseo del bien arduo, difícil, se debilita. Caemos en la cobardía, en la tibieza, en la pereza y el desorden en las concupiscencias. El hombre llega a ser el hombre invertido, el hombre patas arriba. Lo que está arriba no es la inteligencia, lo que está arriba son las ganas. Me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, quiero, no quiero. Están arriba los instintos, las pasiones, los gustos. La voluntad debilitada viene después para satisfacer los caprichos de las pasiones y de los instintos, y a la cola viene la pobre inteligencia para justificarme y decir que todo lo que a mí me gusta está bien. Esa es la imagen del hombre después del pecado. El hombre siente en sí mismo, como él se rebeló contra Dios, el hombre siente dentro de sí la rebelión de lo inferior contra lo superior. Y eso es una consecuencia del primer pecado. Como es una consecuencia del primer pecado, la muerte no como un paso a Dios, sino que todo aquello que la muerte tiene de doloroso, de violento, de ruptura, de trágico, el desorden, la ruptura de la armonía que aparece en la enfermedad y en el dolor, y esto no solo en la misma persona que ha pecado, sino como consecuencia de ese pecado, la dimensión social del pecado, que todo pecado la tiene, pero de una manera particular este pecado que está al principio de la humanidad. ¿Cuánta corrupción vino sobre el género humano?, dice San Ignacio comentándolo. Pensar cuánta corrupción vino de ese pecado sobre el género humano. Y de ahí, aquello que empieza por la ruptura, el que ha roto con Dios, rompe también horizontalmente con sus hermanos, entre Adán y Eva. Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? Y Adán, en un gesto correcto de caballero, dice, yo no fui, fue ella. Ahí empieza. Después termina en Caín, que le parte la cabeza a Abel por envidia, al hermano que mata al hermano. La dimensión social del pecado. Porque si rompemos con el Padre que está en el cielo, evidentemente dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y entonces el hombre es lobo para el hombre, es enemigo del hombre. Y todo eso tiene su origen en un solo pecado. Y San Ignacio nos pone otra imagen. Dice un hombre que estuviera en el infierno por un solo pecado mortal. Está. No lo sabemos, la Iglesia no canoniza a nadie al revés. Es decir, cuando la Iglesia canoniza a un santo nos dice, está en el cielo. Pero la Iglesia no agarra a uno y lo canoniza al revés diciendo, fulano está en el infierno. Ciertamente que el caso de Judas, si no, no tendrían sentido las palabras de Cristo, más le valdría no haber nacido. Más le valdría no haber nacido, son palabras tremendas. Pero lo que pasa es que el infierno es una de esas verdades dolorosas y molestas que a algunos no les gusta en nuestro tiempo que es tan delicado. Entonces prefieren no hablar del infierno. Si hablan del infierno, es curioso lo que hacen algunos teólogos con eso. Primero dicen, no, el infierno no es un lugar, porque no hay que pensar un lugar para las almas, etcétera. El infierno es un estado. Es un estado de separación de Dios. Y después nos dicen, en ese estado no está nadie, en el infierno no hay nadie, entonces no existe. Porque si no es un lugar sino un estado y nadie se encuentra en ese estado, entonces no existe. Lo niegan, pero así sutilmente. Es el temor a las palabras, a las verdades fuertes. Sobre esto diremos algo después, pero
En última instancia, el infierno significa que Dios se toma en serio la libertad del hombre. Dios hace todo lo posible y nos da hasta el último momento la posibilidad de la salvación, pero nosotros podemos rechazarla también. Dios se toma en serio la libertad del hombre, lo respeta. No sabemos entonces si hay alguien que está en el infierno por un solo pecado mortal, pero es posible. El pecado mortal es una ruptura con Dios, es volverle las espaldas a Dios. Y si la muerte me encuentra en ese momento, si yo he cometido un pecado mortal y en ese momento me encuentra la muerte, y bueno, muero estando en estado de enemistad con Dios, habiendo rechazado la mano que Dios me tendía. Dios puede tenerme paciencia, puede seguirme llamando, puede perdonarme, y de hecho es lo que normalmente hace. Nos tiene una enorme paciencia, nos perdona montones de veces, nos sigue ofreciendo su misericordia, nos sigue ofreciendo su mano tendida. Si no la agarramos es culpa nuestra, soy yo el que la he rechazado. Alguien decía, algún personaje de novela por ahí, mi condena en la aparición de Voltaire, creo, del infierno, creo que es Hugo Boss que lo pone, dice, mi condena en el infierno lleva mi propia firma. La condena de todo condenado lleva la firma del condenado, no la de Dios. Es uno el que ha rechazado la misericordia. Pero, si Dios, la primera vez, si yo he cometido en mi vida un pecado mortal, si yo, el primer pecado mortal que hice, en ese momento me hubiera encontrado la muerte, Dios no sería injusto. Si Dios me perdonó, y a lo mejor no solamente esa vez, sino muchas otras veces a lo largo de toda mi vida, Dios es misericordioso. Pero Él no estaba obligado a seguir siendo misericordioso, no estaba obligado a seguir dándome oportunidades. Si Dios en la primera me hubiera dicho, bueno, listo, ya está, yo te ofrecí, vos me rechazaste, Él no estaba obligado a insistir. Su amor, su misericordia lo lleva muchas veces a la insistencia. Pero si Él hubiera dicho, basta, y ese pecado me hubiera apartado de Dios por toda la eternidad, que eso es el infierno, Dios hubiera obrado con la más perfecta justicia. Yo me lo merecía. Sin embargo, ¿cuántas veces me ha perdonado? Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Pensemos entonces en estas tres escenas como consecuencias del pecado, después de mirar lo que es el pecado, consecuencia del pecado de los ángeles. De ángel de luz a Satanás, el adversario, el enemigo, el demonio. Consecuencias en Adán y en la humanidad, en los que descendemos de Adán, consecuencias de ese primer pecado que introduce el desorden en el mundo. Y consecuencias de que por un pecado yo podría estar condenado en el infierno. Y un tercer punto, lo señalo brevemente, sería pensar en lo que llama San Ignacio de Loyola la meditación de los pecados propios. Después de mirar lo que es la gravedad del pecado, esta meditación que me lleva a mirar de algún modo todos los pecados de mi vida. Ojo, no es todavía un examen de conciencia. No pretende ser un examen de conciencia, es decir, analizar los pecados ni siquiera como preparación para la confesión general. ¿Cuál es el fin que tiene mirar los pecados propios? En primer lugar es reconocerme pecador. Dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y siguientes, todo aquel el que dice que no tiene pecado, miente. Es decir, mi primera actitud delante de Dios es esa, reconocerme pecador. Es el punto de partida para mi vida cristiana. Es el punto de partida para mi vida cristiana. Y en segundo lugar, llevarme a qué? Mirando mis pecados a una actitud de humildad. Cuando contemplo todos los pecados de mi vida, ojo, eso no me tiene que llevar a la angustia, al desaliento, al temor. No. La contemplación de mis pecados me tiene que llevar
a una mayor humildad y a una mayor confianza en la misericordia de Dios, y a un deseo de reparación, queriendo hacer en adelante cosas grandes por el Señor. Dice uno de los compañeros de San Ignacio: aunque al reprenderte te diga la verdad, si te inquieta no es del buen espíritu, porque el espíritu del Señor es suave y suavemente nos reprende. Incluso para remordernos la conciencia el Señor penetra con cierta suavidad. Cuando la conciencia de mis pecados actuales o de mis pecados de la vida pasada me lleva a la inquietud, a la angustia, a vivir en el temor de la condenación, a no saber nunca si me he confesado bien, a vivir medio desesperado, eso no viene de Dios. Eso o viene de una psicología escrupulosa o eso es una tentación del enemigo. Esto, tenerlo en cuenta para este tercer punto que San Ignacio nos sugiere como meditación. Dice San Ignacio: mirar todos los pecados de mi vida. No, lo repito, en una especie de examen para la confesión, o usando el examen del Vademecum para esto, no, así, como si fuera una visión panorámica de mi vida, una especie de vista aérea de mi vida, mirando, dice, el lugar donde he habitado, mirando, en fin, un poco brevemente la historia de mi vida como en una visión panorámica, el lugar, la casa, el oficio, etcétera. Después, dice, mirar la fealdad que tiene el pecado en sí mismo, aunque no estuviera prohibido. El pecado es una cosa fea, es una cosa desordenada, es algo que nos avergüenza. A veces alguno dice: no, pero hay gente que no tiene conciencia del pecado, pero se esconden para hacerlo. A lo mejor no tienen toda la teoría de que esto está mal por tal y tal motivo, pero en general, cuando lo hacen, se escondan, y no solamente para que no lo agarren, porque avergüenza, porque hay conciencia, aunque sea oscura, aunque sea instintiva, de que hay algo que es desordenado, que hay algo que no está bien. Y luego dice, mirar quién soy yo, lo que decíamos en la meditación de esta mañana. ¿Quién soy yo en comparación con todos los hombres? ¿Quién soy yo en comparación con todos los ángeles y santos? ¿Quién soy yo en comparación con todas las cosas creadas? ¿Y qué es todo lo creado en comparación con Dios? Y yo, que soy nada, me he atrevido a ofender a Dios. ¿Quién es Dios el que yo ofendí? Y el Señor me deja en la vida. Pensemos entonces así, o en estos 3 puntos, o en alguno de estos puntos si me ayuda, lo que es el pecado, desorden, estupidez, esclavitud, sacrilegio, las consecuencias de esos 3 pecados de los ángeles, de Adán, del que está en el infierno por un solo pecado mortal que podría ser yo, y luego mirar como en una visión panorámica todos los pecados de mi vida, darme cuenta la fealdad que hay en todo eso, y encontrarme así delante de Dios en esa condición. Y concluir o terminar, si me permite un Vademecum, lo traje. Después de pensar todo esto, es lo que decía cuando hablaba de que al hombre que sale del carnaval, la iglesia le hace la señal con ceniza en la frente y le dice: acordate que te tenés que morir. Y no nos gusta, es desagradable, es amargo, pero es real. Y entonces hay que pensarlo, más vale tomar las cosas de frente. ¿Para qué entonces San Ignacio nos hace acordar todas estas realidades acerca del pecado? No, lo repito, para llevarnos a la angustia o a la desesperación, sino para concluir con un coloquio de misericordia que encuentran en la página 98 del Vademecum. Luego de meditar, de rumiar todas estas verdades y de mirar mis propios pecados personales y mi condición de pecador, concluir de la siguiente manera: imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, o sea, conversar con Cristo, reflexionar. Cómo de criador es venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo
lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. Aquí tiene que desembocar todo este pensamiento acerca de lo trágico, de lo tremendo del pecado y de mis propios pecados, en un coloquio de misericordia que se hace, como sigue diciendo San Ignacio, se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro o un siervo a su señor, pidiendo alguna gracia, culpándose por algún hecho, comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y terminar con un Padre Nuestro. Es decir, mirar esa consecuencia del pecado que es Cristo clavado en la cruz, consecuencia de mis pecados, pero darme cuenta que al mismo tiempo Cristo está clavado en la cruz porque Él quiso cargar sobre sus espaldas mis pecados, porque Él quiso ponerse en mi lugar, porque Él quiso de esa manera obtener el perdón de Dios para mi pecado.